Queridos amigos, sean ustedes bienvenidos a su programa Hablemos de Música en Univalle TV, el canal de nuestra Universidad del Valle. Hoy vamos a hablar de música, precisamente de esto que nos gusta tanto. Y tenemos un invitado, como siempre, muy especial, quien es testimonio vivo del hacer por la salsa. Se trata de Carlos Molina Castellanos, el director del Museo de la Salsa del Barrio Obrero. Pues Carlos, bienvenido a Hablemos de Música, buenas noches. Osquita, pues muchísimas gracias por tu invitación. Pues para mí siempre es un placer de pronto estar acá con vos en estos espacios que son muy especiales para nosotros, que pues obviamente tiene que ver la amistad, la música y bueno, hablar de música, que es lo importante. Vamos a hacer un recorrido histórico, anecdótico, por la creación del museo más antiguo de la salsa en el mundo. ¿Cómo es eso? Bueno, eso es chistoso porque digamos que inicia mi papá todos estos procesos de tomarle las fotografías a los artistas desde 1968. Tiene mi papá en el radar aproximadamente desde esa feria de Cali que vino Richie Ray Bobby Cruz. Tomaba él fotografías, pero de personalidades del tango, personalidades de las baladas, que iba incluso con mi tío Armando, iba también con mi abuela, iba también con mi abuelo Carlos, su padre y su madre, pero digamos que no contamos, sino como desde ese día que estuvo Richie Ray Bobby Cruz aquí en el año 68, que para muchos vino fue o a dañarle el oído o a organizarle el oído de muchos, pues por lo que se escuchaban otros temas y habían otros sonidos aquí en Cali. Entonces partimos desde ese tiempo. Entonces desde el año 68 hasta la actualidad son 53 años, y hace 2 años en el proceso que teníamos nosotros en el programa Fortalecimiento de Museos a nivel nacional del Ministerio de Cultura nos dimos cuenta, investigando para poder que el Museo de la Salsa fuera certificado como un museo nacional. Nos dimos cuenta, bueno, empecé yo a buscar como que aquí a otros museos habían musicales que tengan que ver con esta estructura de sonidos afrocaribeños antillanos, y nos dimos cuenta que pues el museo cumple con las características de que es el museo más antiguo de todos, con 53 años. Hay uno en el Bronx de Nueva York, hay otro en Puerto Rico, cumple uno con 25, el otro con 19 años, pero pues nos dimos cuenta que ni siquiera mi papá había dimensionado que había comenzado como esta recapitulación, esta memoria gráfica durante todos estos años, y así estamos prácticamente vendiendo el museo ante el mundo. Antes que sigamos hablando de la historia del museo, lo que está pasando, todas las actividades que se están desarrollando alrededor del Museo de la Salsa del Barrio Obrero, nombraste a Armandito Molina, gran personaje que hizo parte de la vida de Daniel Santos. Hablemos un poco de él para orientarnos o ambientar con nuestros televidentes. Bueno, Armandito, el que casi no se ve, que dice Daniel Santos en el 5 y 6, se fue en el año 83 para Miami, se lo lleva a Daniel Santos, se puede decir que se lo lleva a él porque por medio de él y una carta, antes era un proceso de visado más fácil que ahora pues hay muchos protocolos, se lo pudo llevar para Miami para que se convirtiera como en esa mano derecha como lo era aquí en Cali. Lo que estabas diciendo es importante saber que mi tío Armando tuvo una hija, o tiene una hija, pues tuvo él porque ya no está con nosotros, muere el año pasado por COVID en Miami, en el hospital Kennedy. Entonces tuvo una hija o tiene una hija, como lo estaba contando, se llama Yasmeli Salas. Mi tío no era Molina, lo cría mi abuelo Carlos Molina, pero era hijo de mi abuela de un primer matrimonio que tuvo, y era de apellido Salas, mi abuela. Entonces nunca tuvo pues el apellido del padre primero. Cuando se casa mi abuela con mi abuelo, él llega como de 3-4 años aproximadamente, entonces por eso se llama Armando Salas. Entonces mi prima se llama Yasmeli Salas, obviamente, y fue chistoso porque mi papá cuenta de que en el proceso de construirle el nombre a mi prima, Jazz por el jazz, y Yasmeli por melodía. Entonces es un nombre compuesto, y fue bastante interesante porque mi tío era tan fanático que mi papá en estos temas musicales que hasta plasmó en un nombre compuesto a mi prima. Ella era es la ahijada de Daniel Santos cuando ella nace, pues en el bautizo,
y pues para nosotros siempre Daniel Santos ha estado como muy ligado, incluso con Danilo Santos, con David, que es sus hijos, o sea, hay una amistad y hay una familiaridad como si fuéramos nosotros parte de la familia también Santos. Entonces es muy bonito saber que aparte de la historia del jefe de estos sonidos, también hay una involucración pues de estas personalidades tan importantes. Entonces esa es como la historia de Armandito. Aprendemos cada vez aquí en Hablemos de Música. ¿Cómo llega Carlos Molina Castellanos y le dice al papá, venga, papá, yo quiero meterme de lleno con el Museo de la Salsa? Y pues a fe que has mostrado un desarrollo increíble con el museo. Bueno, eso fue prácticamente un accidente, llamémoslo así, porque mi papá comienza el Museo de la Salsa, pero ni siquiera tenía una marca, no tenía un nombre, no tenía nada como tal. Sabía, bueno, un nombre sí, tenía el Museo de la Salsa, pero aproximadamente en el año 88, 89 más o menos, llega Leo Marini, mi papá lo lleva a la casa donde mi papá tenía la colección privada, y fue con Hugo Romani, cantantes de la Sonora Matancera y pues muy importantes en estos sonidos, pues en el bolero y todo. Entonces llega Leo Marini y ve toda la colección que mi papá tenía en ese tiempo y le dice a mi papá, Carlitos, definitivamente esto es asombroso, esto yo nunca lo había visto, este despliegue de fotografías tan bonitas, y obviamente tenía una colección de otras cosas, instrumentos, muñecos en miniatura, bueno, muchas cosas, y le dice, esto es un museo, esto es como el Museo de la Salsa. Entonces ahí como que empieza a mi papá a tejer ese nombre, a tejerlo, y eso se empieza a regar. Leo Marini y Hugo Romani regaron la bola en la Sonora Matancera por ser muy amigos también se empezó a regar. Mi tío Armando también decía desde Miami que allá en Cali estaba el hermano con el Museo de la Salsa, que fueran con la Sonora Ponceña. Él era muy amigo de Jairo Varela, de Tito Gómez, incluso hubo ahí como que una reunión en Miami que mi tío Armando le presenta a Tito Gómez cuando estaban pues en todos estos procesos. Entonces dicen que prácticamente fueron como el eje de por eso llegó Tito Gómez a Cali. A Jairo, porque andaba buscando pues un cantante de ese nivel. Sí. Entonces, eso pueden ser mitos y pueden ser leyendas, pero digamos que pues, se trata como de expresar si llegara a ser una realidad. Entonces, eso pasó súper accidental. Entonces, mi papá hace 5 años abrió el espacio, porque es que eso era una bodega totalmente, pues no tan abandonada, pero estaba bastante feíta, porque ahí había una fábrica de bolsas. Ya iba a decir chuspas porque somos caleños. Entonces, como que le desocupan. El man que tenía ahí la empresa, estaba como que pirateando pues la energía con Encal, y mi papá se da cuenta, entonces le dice, no, hasta aquí. Entonces llegaron ciertos melómanos y coleccionistas y le dijeron, Carlos, deberías de aquí hacer como las audiciones de melómano y coleccionista. Entonces le pusieron la casa del melómano y ahí arrancó eso. Entonces pues empezaron a organizarlo, estuco, pintura. Mi papá empezó a poner unas cuantas fotografías y así arranca. A los 2 meses de haber empezado este tema, los melómanos como que lo dejan solo. No sé si es porque de pronto pensaron que no había una buena acústica, porque, bueno, X ya motivo. Mi papá entra como en una etapa como de depresión, 3-4 días. Lo veo yo como en la cama, no caigo como en cuenta porque yo siempre he estado como muy ocupado en este tema social. Tengo una fundación desde el 2013 hasta acá que se llama Fundación Alma Solidaria, que ya lo único en el museo, pero bueno. Entonces le digo yo a mi mamá que qué le pasa. Mi papá dice, no, que como que los melómanos no han vuelto. Entonces mi papá está como triste. Entonces yo me acerco allá al cuarto, le digo a mi papá que qué pasaba, que le dije que pues no estaba de acuerdo con que montara un bar o una discoteca o algo así de consumo de alcohol, menos en su propia casa. Entonces le dije, hagamos una cosa, más bien, a vos te han conocido toda la vida como el creador del Museo de la Salsa. Le dije, chistoso, pero un momento tenso, le dije, te pusiste a improvisar con una vaina que la casa del melómano, creando otro nombre, otro concepto, sabiendo que vos sos el dueño del Museo de la Salsa, así sea privado. Entonces le dije, más bien, levántese, péguese un baño, vámonos para la pasarela, compremos un computador, yo bajo el internet de la casa de ellos al primer piso, ponemos música, mi mamá que se encargue de la barra, seguimos con ese concepto hasta que poco a poco
nos va dando tiempo. Si usted quiere, pues se queda en la puerta recibiendo a las personas, lo hacemos gratis y así prácticamente arrancó hasta la actualidad. Y mi papá se quedó, lo único chistoso que mi papá sigue en la puerta porque pues sí, él ya se cree pues el vigilante pues de los carros, pero pues ahí seguimos nosotros en este desarrollo. No ha sido fácil, la verdad, pero empezamos con un proceso de buscar la marca, le pusimos Museo de la Salsa, un tema muy afrocaribeño y antillano, y ahí vamos batallando en 5 añitos. 5 años ya del Museo de la Salsa del Barrio Obrero. Afuera, sí, afuera en los... bueno, ya no estaba culto, ya no estaba privado. Digamos en la etapa Carlos Molina Castellanos, porque con Carlos Molina Salas son... ¿Cuántos años ya? 48. Mi papá duró con una colección privada. Vos sos testigo de que siempre se hacían audiciones ahí en el tercer piso, en una terraza, muy chévere, muy querido, pero mi papá prefirió como hacerlo abajo, porque pues como que habían personas que les gustaba tanto este tema que se llevaban cositas así como muy indelicadas. Entonces mi papá prefirió cerrar el tercer piso, convertirla solamente en una colección privada y dejarlo ahí como para la actualidad de lo que queríamos nosotros hacer. Carlitos, hablaste de la Fundación Alma Solidaria. Hablemos un poco de esa fundación y toda la gestión social que adelantas con ella. Bueno, lo que pasa es que ahora a uno lo ven ya como el hijo de Carlos Molina que estaba por allá oculto y uno tiene un pasado que mostrar, pero en parte no, porque a mí me han enseñado que la mano derecha no sepa lo que hace la izquierda. Yo llevo 26 años trabajando procesos sociales y todo lo que tiene que ver con restauración de familia y tejido social en lo que es el barrio obrero, en el barrio Sucre y en el barrio Calvario. Yo era líder de una organización religiosa, tenía aproximadamente casi 1.700 jóvenes a cargo, en 37 líderes que se lideraba este proceso. Entonces llega el 2013 y yo lo que hago es decidí hacer como mi propio toldo aparte, no montar una organización religiosa, sino montar como una estructura social sin ánimo de lucro, porque era mi pasión, era mis ganas de querer servir a las personas que de pronto no tenían y no estaban capacitadas por lo menos para tener un hijo. A veces no nos capacitan para tener un hijo, a veces no estamos capacitados para tener un hogar, a veces no estamos capacitados también para tener un empleo porque nos sacaron de la empresa y entonces me puse a vender arepas o me puse a vender. Entonces digamos que con la experiencia que yo había adquirido en Coca-Cola, en Seguro Bolívar y en muchas empresas más que he estado, entonces adquirí un conocimiento y decidí formar esta organización para apoyar a la gente. Siempre he trabajado con jóvenes y las familias, pero la base siempre ha sido los jóvenes. Entonces a raíz de eso... Carlos, te propongo una cosa, vamos a un pequeño corte de mensajes institucionales y regresamos aquí a Hablemos de Música para que continuemos hablando de la Fundación Alma Solidaria, presidida, dirigida, liderada por Carlos Molina Castellanos. Ya regresamos.